En esta ocasión vamos a sustentar la evaluación T2, que consiste en desarrollar y sustentar ejercicios de gravimetría, volumetría y electrometría con exactitud y precisión. Los integrantes de este trabajo son Atoche Bazán Leslie, Correa Guevara José Luis, Tafur Vidal Liz Verónica y quien les habla Monje Saavedra Gabriela. Ejercicio 1. Nos dice que una mezcla sólida de 0.4551 gramos que contiene sulfato de magnesio se disuelve en agua y se trata con un exceso de nitrato de bario, lo que da como resultado la precipitación de 0.6169 gramos de sulfato de bario. ¿Cuál es el porcentaje de la concentración de sulfato de magnesio en la mezcla? Como sabemos, los resultados se determinan a partir de la masa de la muestra y del producto del que ya conocemos su composición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los pesos moleculares del sulfato de bario y del sulfato de magnesio. Entonces, para el peso molecular del sulfato de bario tenemos que el peso molecular del bario es 137,3, el peso molecular del azufre es 32,07 y el peso molecular del oxígeno aproximado es 16. Haciendo los cálculos respectivos, tenemos que el peso molecular del bario es 233,37 gramos. Y para calcular el peso molecular del sulfato de magnesio, tenemos que el peso molecular del magnesio es 24,31, del azufre 32,07 y del oxígeno 16. Haciendo los cálculos respectivos, tenemos que el peso molecular del sulfato de magnesio son 120,38 gramos. Si tenemos que la masa del sulfato de magnesio nos va a dar la masa precipitada proporcionada, esto sería 0.6169 gramos de sulfato de bario por un mol de sulfato de bario sobre 233,37 gramos de sulfato de bario por un mol del sulfato de magnesio sobre un mol de sulfato de bario por 120,38 gramos de sulfato de magnesio sobre un mol de sulfato de magnesio. Haciendo los cálculos, esto nos va a dar 0,3182 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, para calcular la concentración del producto se va a expresar en porcentaje de analito, es decir, con la siguiente fórmula. Porcentaje de analito es igual a masa de analito sobre masa de la muestra por 100. Entonces, la concentración de sulfato de magnesio en la mezcla de la muestra se calcula de la siguiente manera. Porcentaje de sulfato de magnesio es igual a masa de sulfato de magnesio sobre masa muestra por 100. Esto nos va a dar 0,3182 gramos sobre 0,4551 gramos. Esto lo vamos a multiplicar por 100 y vamos a obtener que la concentración de sulfato de magnesio es de 69,92%. Buen día con todos los presentes. Mi nombre es Leslie Dayana Tochebazán y hoy expondré acerca de un ejercicio de volumetría. Nuestra consigna es una muestra de 0,64 gramos que contiene únicamente cloruro de bario y bromuro de potasio gasta 45 mililitros de nitrato de plata a 0,12 de normalidad para la precipitación de los haluros en forma de cloruro de plata y bromuro de plata. Calcular el porcentaje de cloruro de bario. Ok, ya tenemos nuestra consigna. Ahora vamos a hallar nuestros datos. En este caso yo ya lo puse, pero nuestros datos. El volumen gastado nos está mencionando que es de 45 mililitros. Asimismo nos dice que este es parte del nitrato de plata. El nitrato de plata a su vez tiene una normalidad de 0,12 m, que es normalidad. Luego tenemos aquí la M muestral, que en sí ya nos está diciendo que es 0,64 gramos, pero nosotros vemos que este contiene el cloruro de bario y el bromuro de potasio. Ahora, vamos a hallar phi de el bromuro de potasio y el cloruro de bario. Primero, hallaremos el del cloruro de bario. En este caso, al ser una sal, phi representa el estado de oxidación del metal. Siendo así, 2. En este caso, igual el bromuro de potasio también es una sal, por lo cual se aplica lo mismo que en el caso anterior, entonces aquí phi va a ser igual a 1. Luego tenemos el peso molecular de
cloruro de bario con 207 gramos mol y el de bromuro de potasio a 119 gramos mol. Ahora, pasamos a resolver lo que seríamos ya las masas. Para esta ecuación tenemos el miliequivalente del analito es igual al número de miliequivalente de la titulación, lo que se resumiría a la masa entre el PMQ, en este caso va a ser del cloruro de bario, este de CL2, y se va a sumar a la masa entre el PMQ del bromuro de potasio, lo que daría igual a la normalidad por volumen del nitrato de plata. Ahora, nosotros no sabemos la masa del cloruro de bario ni la masa del bromuro de potasio. Entonces vamos a poner variables. En este caso, la primera variable va a ser X y nuestra segunda variable va a ser Y. Ahora nada más reemplazamos primero masa, en este caso del cloruro de bario X, y la masa del bromuro de potasio Y. Ahora, PMQ es igual a el cloruro de bario Cl2 entre el Fi por 1000. Aquí también el bromuro de potasio entre Fi por 1000. Ahora, aquí vamos a utilizar medios y extremos. En este caso sabemos que X está dividido entre 1 y Y dividido también entre 1. Entonces, medios y extremos. Medios y extremos. Ahora, la normalidad va a ser 0,12 y nuestro volumen 45. Ahora, como les mencionaba, medios y extremos. Esto nos va a salir igual a, en este caso, Fi del cloruro de bario es 2. Entonces, 2 por 1000 va a dar 2000. Multiplicado por X, 2000X. Y el peso molecular del cloruro de bario es 207. Entonces, nosotros lo colocaremos en la parte de abajo. Pasamos al bromuro de potasio. En bromuro de potasio tenemos que 1000 por 1, que es Fi, daría 1000, pero multiplicado por Y, 1000Y. En este caso el peso molecular es 119. Aquí la multiplicación de 0,12 por 45 nos va a dar 5,4. Esto que hemos hallado al tener variables va a ser, al resolver, va a ser nuestra primera ecuación. En este caso va a quedar como 9,66x más 8,4y igual a 5,4. Nosotros, al saber esto, sabemos que x más y nos va a dar 0,64 grados, lo que ya habíamos hablado antes. Entonces, x más y, nuestra segunda ecuación, va a dar 0,64 gramos. Ahora nada más es momento de despejar la variable tanto para x como y, dando como resultado que x es 0,01 cloruro de bario y y nos va a dar 0,6 bromuro de potasio. Ok, hasta aquí ya tenemos las masas de cloruro de bario y bromuro de potasio. Ahora resolveremos ya lo que nos piden, que es calcular el porcentaje de cloruro de bario. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de cloruro de bario. Aquí tenemos que la masa de cloruro de bario entre la masa muestral. Ya nosotros anteriormente habíamos hallado la masa del cloruro de bario y obtuvimos que es 0,01.
aquí, no nos olvidemos, tenemos que multiplicarlo por 100 para que podamos hallar el porcentaje. Entonces, cloruro de bario va a ser igual la fracción por 100, nos va a dar al final un porcentaje de 1,56. Entonces, eso sería todo y la respuesta a nuestro problema sería que el porcentaje de cloruro de bario es 1,56%. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Luis Correa Guevara y hoy vamos a ver cómo sacar el punto de equivalencia con la ayuda de este gráfico de la siguiente reacción. Pero primero, antes vamos a ir a un pequeño laboratorio a, a poder ver cómo es la reacción del ácido oxálico con el hidróxido sódico. Primero agregamos 20 mililitros de ácido oxálico, el indicador, que sería esta vez tornasol, le hace un rojizo nuestra, nuestra sustancia, y ahorita agregamos lo que sería el hidróxido sódico. Entonces, agregamos poco a poco y esperamos a que haya un cambio de color. Entonces, vemos y si pudieron dar cuenta, en 7 mililitros de hidróxido de sodio hubo un cambio de color. Entonces, vamos a nuestro Excel y estos valores de pH, no, no son exactos, no son los que acabamos de hacer en el laboratorio. Entonces, supongamos que tiene pH inicial esto, y ha comenzado a hacer. Cuando hubo el cambio de color, digamos que de 4,6 pasó a 12,36. Eso fue un cambio brusco. Se puede ver acá en la gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el punto de equivalencia? Muy simple. Hacemos un rectángulo de esta forma. Entonces, de este punto, una línea recta hacia este punto. Ya. Y de aquí, de este punto a una línea recta más o menos a este punto, unimos las líneas, mm, líneas que sean rectas. Ahí está. Formamos un rectángulo. Entonces, hacemos una línea diagonal de este punto de acá a este punto de acá. Formamos línea diagonal de este punto a este punto. Ya, de esta columna. En la línea, en estas dos líneas, nos intersectan un punto por acá. Ahí es el punto de equivalencia. Una línea recta que va por lo menos aquí. Cambiamos de color a un naranja. Ya. Entonces, acercamos un poco y podemos darnos cuenta que está casi a la mitad de entre el 8 y el 9. Entonces podemos decir, me dije, estos datos no son exactos. Entonces podemos decir que el punto de equivalencia fue en el 8,45, digo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Una muestra industrial de 800 miligramos que contiene óxido de cromo 2 y otras impurezas se analizó para determinar el contenido de cromo. Para lograr el análisis, primero se disolvió la muestra en 50 mililitros de agua. Durante la titulación, se gastaron 71,4 mililitros de una solución 0,1 normal de permanganato de potasio. ¿Cuál será el porcentaje de óxido de cromo en la muestra? Profesora y compañeros, tengan ustedes muy buenos días.
Mi nombre es Liz Verónica Abigail Tafur Vidal y en este video les explicaré un ejercicio sobre el tema de volumetría redox, abordando específicamente el tema de permanganimetría en el método directo, el cual se utiliza cuando el analito se encuentra en su estado reducido y se puede llevar a cabo la titulación sin dificultades. Sin más que decir, procedo a explicarles el siguiente ejercicio. En este método usamos el permanganato de potasio como solución patrón, lo cual quiere decir que vamos a conocer su concentración y vamos a calcular el volumen que se gasta cuando se lleva a cabo la titulación, y en el matraz tendremos el analito en su forma reducida. Bien, el problema dice que una muestra industrial de 800 miligramos que contiene óxido de cromo 2 y otras impurezas se analizó para determinar el contenido de óxido de cromo. Para lograr este análisis, primero se disolvió la muestra en 50 mililitros de agua. Durante la titulación se gastaron 71.4 mililitros de una solución 0.1 normal de permanganato de potasio. Y nos pregunta que cuál será el porcentaje de óxido de cromo en la muestra. Bueno, entonces así queda el diagrama y la reacción redox que se lleva a cabo en la titulación sería la siguiente. 2 moléculas de permanganato de potasio reaccionan con 10 moléculas de óxido de cromo y con 6 moléculas de ácido clorhídrico. Esta reacción de permanganato de potasio se lleva a cabo en medio ácido y generan 2 moléculas de cloruro de manganeso más 5 moléculas de óxido de cromo 3 más 2 moléculas de cloruro de potasio y 3 moléculas de agua. Entonces, la reacción redox se puede dividir en 2 semirreacciones. Una reacción de oxidación, que sería cuando el cromo 2 más pasa a cromo 3 más, yendo un electrón, y la reacción de reducción, que sería cuando el manganeso más 7 gana 5 electrones, pasa a manganeso más 2. En el punto estequiométrico, los equivalentes del óxido de cromo 2 van a ser igual a los equivalentes del permanganato de potasio. ¿Cómo se calculan estos equivalentes? Esto se logra multiplicando el volumen por la concentración. La concentración, en este caso, la vamos a utilizar como la normalidad. La normalidad tiene unidades de equivalente mol sobre litro. Entonces, si multiplicamos los litros de la solución por los equivalentes mol sobre litros, que es la normalidad, nos quedan los equivalentes mol, ya sea del óxido de cromo 2 o del permanganato de potasio. En este caso utilizaremos la igualdad que equivalentes mol de óxido de cromo 2 va a ser igual a los litros de la solución de permanganato de potasio por la normalidad del permanganato de potasio. Ahora, nos dan como dato que el permanganato de potasio se gastaron 71.4 mililitros. Debemos transformar sus unidades a litros para que se puedan eliminar al momento de multiplicarlos. Entonces, 71.4 mililitros equivalen a 0.0714 litros, que al multiplicarlos por un punto de equivalentes mol sobre litro, que sería la normalidad, nos da un total de 7.14 por 10 a la menos 3 equivalentes mol de óxido de cromo 2. Ahora, ¿cómo calcularíamos el número de moles de óxido de cromo 2? Esto lo vamos a lograr dividiendo los equivalentes mol entre los equivalentes. Entonces, para calcular el número de moles, dividiríamos 7.14 por 10 a la menos 3 equivalentes mol sobre un equivalente. ¿Cómo sabemos que es un equivalente? Porque el cromo 2 más pasa a cromo 3 más, perdiendo un electrón. Entonces, el número de equivalentes será igual al número de electrones involucrados
en la reacción de oxidación, multiplicado por los átomos de cromo que se encuentran en la molécula. En este caso, la molécula de óxido de cromo solo tiene un átomo de cromo. Por lo tanto, si multiplicamos un electrón por un átomo de cromo, nos da un equivalente. Entonces, al dividir 7.14 por 10 a la menos 3 equivalente mol entre un equivalente, tenemos que el número de moles de óxido de cromo 2 será igual a 7.14 por 10 a la menos 3 mol. Ahora, para calcular la masa del óxido de cromo 2, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar el número de moles por el peso molecular del óxido de cromo. Esto sería 7.14 por 10 a la menos 3 mol por 68 gramos sobre mol, lo que nos da 0.485. El problema nos pide calcular el porcentaje de óxido de cromo 2 en la muestra, para lo cual dividiremos la masa del óxido de cromo 2 entre la masa total de la muestra por cien. Esto es 0.485 gramos entre 0.8 gramos de la muestra por 100. Nos están diciendo que la muestra es de 800 miligramos, pero para hacer la división y lograr eliminar las unidades, tenemos que transformar los miligramos a gramos. Ahora, al hacer esta división y multiplicarlo por 100, nos da que el porcentaje de óxido de cromo 2 en la muestra es de 60.6% y con esto concluimos